Hoy quiero hablar de la unción. Así que alerta. La unción. Dice así, en el nombre de Jesús. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Otra vez. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dios promete en su palabra a su pueblo de que un día iba a quitar el yugo de esclavitud que tenían en el momento. ¿Qué otra cosa le promete? Y el yugo de su cerviz iba a ser quitado. Y el yugo se iba a ¿qué? Se dice pudrir o podrir. O se dice pudrío. Eso está pudrío. Cuando uno está chiquito lo dice, ¿verdad? Dice podrío, pudrío, pudrió. Pero la palabra de Dios dice, y el yugo se pudrirá. Está prediciendo un evento futuro. El yugo se pudrirá a causa de la unción. En nuestro pasaje de hoy, en nuestro verso, se habla de que una carga va a ser quitada de un hombro. ¿Cuántas veces usted ha andado así? A veces uno anda como que tiene una carga, como si cargara un saco de cemento encima, unos bloques encima. Y uno busca y no ve nada. Pero ahí está la carga. Esa carga puede ser muchas veces preocupación, ansiedad, dolor, angustia. Y es simbólico, pues, todo esto. Entonces Dios promete a su pueblo que les iba a quitar la carga del hombro y el yugo de la cerviz. ¿Qué era un yugo? En la antigüedad, ¿qué era un yugo? Era una herramienta de madera que se colocaba en los hombros del buey, del animal. Era una pieza de madera que atrás tenía una uña. Y se lo colocaban al buey y el buey comenzaba a trabajar, a arar la tierra. Pero a nadie le gusta que le pongan un yugo en el hombro y que lo pongan a trabajar como un burro, ¿verdad que no? Entonces Dios le prometió a Israel, su pueblo, que le iba a quitar la carga y que iba a quitar el yugo. El yugo representaba el trabajo pesado que ellos no escogieron, que se lo impusieron. ¿Le ha pasado alguna vez que te toca cargar con cosas que no escogiste? Que te toca lidiar, sobrellevar situaciones que no son de tu preferencia. Entonces, así como Dios le prometió a su pueblo en aquella ocasión quitar la carga, quitar el yugo, así Dios promete en este tiempo. Pero ¿qué era lo que iba a deshacer ese yugo? ¿Qué era lo que iba a afectar a ese yugo? ¿Qué era lo que lo iba a dañar? ¿Qué era lo que lo iba a debilitar? La unción. Se pudrirá el yugo a causa. Entonces surge una pregunta. ¿Qué es la unción? ¿Qué es eso que necesito que pudre el yugo, que quita la carga? ¿Alguien quiere la unción? Muchas veces usted ve iglesias que se llenan, estadios que se llenan porque viene alguien que tiene la unción. Pero usted puede decir hoy, la unción reposa sobre mí. Alerta, pueblo. El significado bíblico más básico
de la unción es señalar, alerta, la acción de frotar con aceite o derramar aceite sobre algo o alguien como símbolo de dedicación a Dios. Voy a repetir eso, vamos a hacer ahí el piso y luego nos vamos lejos. El significado bíblico más básico de unción, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de unción? Es señalar la acción de frotar con aceite o derramar aceite sobre algo o alguien como símbolo de dedicación a Dios. En el Antiguo Testamento, alerta, la palabra unción significaba derramar aceite especial sobre la cabeza de alguien para consagrarlo como rey o sacerdote y presentarlo en sacrificio, en consagración a Dios. Entonces, cuando se ungía a alguien, cuando alguien tenía la unción, significaba, venga por aquí, hermana Eida, usted sabe que los que se sientan aquí, páseme el aceite ahí corriendo, por favor. Entonces ahorita leímos que la unción tiene que ver con ungir. Entonces en la antigüedad, cuando se quería consagrar a algo o a alguien para una tarea, se llamaba a la persona y luego se le colocaba aceite, aquí hay aceite, y se ungía. Este es moderno, es splash, usted sabe. Pero antes era un cuerno, una redoma, una taza con aceite, ¿verdad? Para los que están en las redes, dice mi esposa, un saludo. Ahora tenemos un splash, pero antes era un cuerno, una taza, una vasija. Y se buscaba la persona y se le colocaba el aceite sobre la cabeza. Y este acto representaba que esta persona estaba habilitada para dicha tarea, especialmente reyes y sacerdotes. Hoy a través de este acto ungimos a Eida Beatriz Rivero Eida Beatriz Montiel de Rivero. La ungimos para adorar, para ministrar en la presencia del Señor. Amén. Entonces, así como en la antigüedad se necesitaba ser ungido para una tarea, también en este tiempo nosotros necesitamos la unción del Santo de Israel, la capacitación de Dios sobre nuestra vida para hacer tareas para Él. Amén. Bendecimos a esta danzarina. Aleluya. Gracias, señora. Vio que tenemos de todas las edades. No se imagine cuánto tiene. Diga, verdaderamente Dios la tiene joven. Entonces, también se ungía o se derramaba aceite sobre utensilios, sobre las cosas que se iban a usar en el templo, los tazones, los cucharones, los garfios, ¿verdad? Los sacerdotes también se ungían y eran dedicados al culto a Dios. Alerta con esto. Entonces podemos decir que el ungido era habilitado para una tarea en particular. Era símbolo de que estaba equipado por Dios para hacer una tarea. Cuando alguien estaba ungido, se podía decir que contaba con el respaldo de Dios. Y meterse con lo ungido representaba un problema grandísimo. En una ocasión llegó un rey bien altanero, bien grosero. Israel se portó mal. Y cuando Israel se porta mal,
el Señor saca a Siria su instrumento, a Babilonia su instrumento, a Persia su instrumento. ¿Y por qué? Porque se portó y era disciplinado y era procesado. En una ocasión Israel se portó mal y fue llevada cautiva. Fue llevado, y no solo Israel, sino también los utensilios. Y en un momento cuenta la historia que un rey estaba bebiendo y dijo: mira, háganme un favor, saquen los vasos y las copas de Jerusalén, los utensilios, y tráiganlos. Y comenzaron a tomar y comenzaron a agarrar lo que era de uso exclusivo para Dios y comenzaron a darle un uso común. Y cuenta la historia. ¿Quién se sabe la otra parte de la historia? ¿Qué dice la historia? Póngase de pie, póngase de pie. ¿Y qué significaba esa frase? Ay, hasta ahí llegó. 20 puntos. Ya se puede casar. Ok. Y dice que cuando este hombre agarró lo que había sido ungido, lo que había sido consagrado, lo que había sido destinado, alerta, para un uso santo, y lo agarró para un uso común, salió, tuvo una visión de una mano que escribía en una pared y decía: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Y cuando buscaron quién descifrara la cosa, lo que decía aquella escritura era: he aquí ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Y muy pronto aquel rey firmó, con ese acto, ese rey estaba firmando su sentencia. Entonces, vea, simplemente por agarrar unas tazas que eran de Dios. En otra ocasión, ¿se acuerdan cuando David? Ahora vamos a un ejemplo de una persona. Saúl fue ungido como rey. Y David, pero Saúl desobedeció a Dios y eso permitió que fuera desechado. Y David tuvo oportunidades para matar a Saúl. Pero ¿cuál era la frase favorita de David para referirse a Saúl? Que el Señor me libre de levantar la mano contra el ungido. Entonces la gente normal sabía que meterse con lo santo, con lo consagrado, con lo ungido, era tener un problema seguro. Entonces, el que tenía la unción, lo acompañaban las señales. Alerta con esto. El que tenía la unción, lo acompañaban las señales, fuera hombre o cosa. En la antigüedad, la presencia de Dios descendía de tiempo en tiempo. Aunque habían ungidos, la presencia del Señor descendía de tiempo en tiempo. Y cuando se manifestaba la presencia del Señor, sucedían cosas, sucedían milagros. Entonces la presencia de Dios en la antigüedad se podía decir que era itinerante. Itinerante es la palabra que iba. Venía intermitente, venía sobre los profetas y luego se manifestaba la nube y luego. Y aunque el ojo de Dios estaba en todo lugar, la manifestación del poder de Dios era por temporadas. Entonces, en la antigüedad había un aceite, había una visitación, había un mover. En este tiempo, las cosas han cambiado un poco. ¿Cómo así? En este tiempo Dios ha prometido estar de continuo con nosotros. Mateo capítulo 28, verso 20, dice:
Él promete ahí en la segunda parte, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan, esto fue Mateo, lo escribió así. Juan, en primera de Juan 2:20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, en la antigüedad había un aceite, la presencia era de tiempo en tiempo, pero en este tiempo Dios promete en su palabra que los que creen en Él les da de su Espíritu Santo. Y Él permanece de forma permanente en la vida de las personas que creen en Él y que abren su corazón. Aleluya. Entonces, los que creen en el Señor tienen la unción del Santo, tienen el sello de Dios. Si tú un día le dijiste: te abro mi corazón, te entrego mi vida, quiero ser tu hijo, escribe mi nombre en el libro de la vida, la palabra de Dios dice que en ese momento dejaste de ser creación de Dios y te convertiste en Juan 1:12. Si va a aplaudir, hágalo fuerte para Dios. Somos hijos, somos hijas. Entonces, en el momento en que usted le recibe, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en la antigüedad se colocaba aceite, pero ahora se te ha dado el Espíritu de Dios. Y cuando ya tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, en ti, hay ciertas cosas que te gustaban que te dejan de gustar. Hay ciertas cosas que te divertían que ya no te divierten. Y es porque el Espíritu Santo de Dios está en ti y te redarguye y te recuerda que tú no naciste para pelear, para robar, para mentir, para gritar, sino que naciste para vivir para Él, para darle gloria, para darle honra, para darle alabanza. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, dejas de ser una ayuda demonia y te conviertes en ayuda idónea. Cuando tienes el Espíritu Santo de Dios, hay una metamorfosis. Pasa de principado a princesa. ¿Cierto o falso, don Michel? Antes, sapo. Ahora, príncipe. ¿La agarró? ¿Qué hizo la diferencia? Que Dios te ungió, que Dios depositó en ti de su Santo Espíritu. Y cuando Dios deposita, venga para acá corriendo. Cuando Dios deposita de su Santo Espíritu, significa que llama a alguien y ya no simplemente le echa aceite en la cabeza, sino que agarra a esa persona y le da, mire esto, con mucho respeto, mire esa servilleta blanca, le da de su espíritu. Y ahora ella es, como dice Edith y Byron, portadora de su presencia, de su espíritu, de su poder. Y así como en la antigüedad el ungido estaba habilitado para tareas, ahora ella está habilitada para tareas. Las puertas del Hades, los demonios, no prevalecerán contra la iglesia. Y va a atravesarse la crisis y se va a atravesar el problema, pero la Biblia dice que ella está ungida y que la unción pudre. Entonces, cuando yo entiendo que la unción está en mí, que la presencia de Dios está en mí, dejo de pensar que el problema me va a destruir. Dejo de pensar
que esa noche amarga es eterna. ¿Usted ha tenido noches así o soy yo nada más? Una vez se me fue el sueño. Y cuando hablé con mi líder, Juan Córdoba, para ese momento, me dijo, hermano, has perdido la paz. Y yo, el hombre de la paz perdió la paz. No puede ser. Como 15 días para resucitarme. Cuando tienes presente que la unción está en ti, así como quedó esa servilleta dentro de ti, en tu ser, la historia cambia. Amén. Entonces, así como en la antigüedad eran ungidos los utensilios y las personas, tú fuiste ungida para ser portadora de su presencia y para hacer las cosas que Dios quiere hacer a través de ti. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos templo. Entonces, esto es la sede. Esto es el lugar donde nos reunimos. La verdadera iglesia ahora es nosotros. Porque el Espíritu de Dios no habita en templos hechos, sino en personas. La palabra de Dios enseña que ahora tú eres templo de Dios y que su Espíritu está en ti. Y si tú tienes la unción, los yugos, esos trabajos, esas cosas que no te agradan, tienen la orden de deteriorarse, de dañarse. Gracias, mi querida. No se saque la servilleta de ahí porque la vamos a necesitar luego. Pero entonces surge una pregunta. La pregunta de muchos cristianos, bueno, pero es que si yo acepté a Cristo, pero es que si tengo 3 meses yendo a la iglesia, ¿por qué sigo igualito? Como le dijo alguien a mi mamá por allá, sí, pero usted tiene 20 años orando por una casa y todavía vive en el mismo rancho. Y ella que, ¿le ha pasado a usted eso también? Yo recuerdo que tenía la camioneta y que eso se me dañaba la camioneta, se me dañaba la moto. A todos los devocionales yo llegaba lleno de grasa. En serio. A todos los devocionales llegaba lleno de grasa. Lo que menos le pasaba a la moto era que se le salía la cadena y tenía que agarrar un papel y meterle la cadena. Y las uñas, usted a veces me veía las uñas y se me veía lo negrito por ahí así. Yo estaba dando una cita a alguien y así yo como... La palabra de Dios dice. Y guardaba las uñas. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo le queda? ¿Cómo le queda? Ajá. Sigamos predicando, por favor. Predicaba yo así. Y alguien me dijo un día, hermano, pero ¿por qué tú todo el tiempo andas metido en problemas? Y yo así como que... Yo también me hice la pregunta, oye, ¿verdad, vale? Porque yo todo el tiempo ando metido en problemas. Pero lo que ellos no notaban era que los problemas no me vencían. Siempre salía en victoria. Porque la unción rompe la adversidad. Porque cuando el Espíritu de Dios está en ti, la oposición no te detiene para siempre. Superas la prueba, superas los obstáculos. La palabra de Dios dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones, procesos, pruebas, entremos en el reino de los cielos. O sea, hay situaciones que tengo que atravesar. Hay temporadas que tengo que superar. Y estas cosas enseña la palabra de Dios que Dios las utiliza para producir en mí su carácter. Para producir en mí sus frutos, sus dones. Dios es bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Algún ingeniero químico por aquí, por favor? ¿Se me fue un ingeniero? ¿Quién conoce los elementos del agua? ¿Qué está compuesta el agua? Bueno, miren a Josefina. Y yo buscando ingeniero. ¿Qué ingeniero? Nada, chicos. Aquí lo que estamos es armados.
¿Y ese H2O qué es? ¿Es la unión de qué? Jacqueline es una fuente confiable para mí. ¿Qué dice Jacqueline? Sí, ella es una fuente confiable. Oxígeno. Y cuando estas dos cosas se complementan, nosotros obtenemos ese líquido vital, ¿verdad? Un líquido que produce, ¿qué es lo que produce ese líquido? Vida. Entonces, así como hay elementos que componen el agua y luego tenemos ese líquido vital, así pasa con la unción. ¿Cuánto dicen ahí? Hay algo que necesita la unción para estallar en poder, para irrumpir. $1 y le doy la revelación. Una vez por estar jugando así, se me paró una señora y en el púlpito me puso $1. ¡Pah! Quiero mi revelación. Por andar inventando. En esta temporada, Dios ha impuesto como requisito indispensable para la manifestación de su poder. ¿Y sabe cuál es ese requisito? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aplauda fuerte para Dios. El hombre necesita volver a confiar en la persona de Dios. No solo obedecerle, sino confiar en su persona. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree. Entonces ya el Señor le dio así, según la ilustración que llevamos, ya el Señor puso ahí su servilleta, su Hijo. Y la manera que permite que se genere esa cohesión, esa explosión, es la fe en el unigénito Hijo de Dios. Y Dios quiere hacer grandes cosas. Dios te ha dotado de grandes cosas. Pero lo que va a permitir la explosión de esa unción es la fe. Y ya lo vamos a ver a través de algunos pasajes. Pero no simplemente la fe que obedece. En algunos diccionarios usted busca fe, obediencia. En algunos diccionarios usted busca fe, obedecer. La palabra de Dios dice, es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. En el huerto, Satanás no solamente logró, alerta con esto, que Adán desobedeciera a Dios. Satanás logró que él dudara de la persona de Dios. Satanás logró que él tomara las cosas por su propia fuerza. Y lo que el hombre necesita recuperar es la confianza en Dios. El creer que algo va a pasar. El esperar que algo va a suceder. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No sabes qué va a pasar, pero sabes que algo va a pasar y que no vas a ser destruido. Es la convicción de lo que no se ve. No estoy viendo nada, pero estoy convencido que mi Dios me ama y va a trabajar en mi favor. Y para su gloria y para su honra. El hombre necesita volver a confiar en Dios. Fíjense en lo siguiente, Marcos 6, versos 5 y 6. Hay lugares donde estuvo Jesús, la unción misma. La unción tiene que ver con el ungido, con el Mesías, con Jesús mismo. Hay lugares donde estuvo Jesús en persona. Y no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad.
Entonces usted ve que no es solamente que Dios esté en un asunto, que Dios esté en la vida de una persona. Hay un elemento muy importante que necesita manifestarse y que complementado con la unción, eso trae milagros maravillosos. Mire lo que dice, versículo 5, el anterior. Y no pudo, él llegó a su tierra, a Nazaret. Jesús había vuelto a su tierra. Y dice, y no pudo hacer allí, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos 6. Y estaba asombrado de la incredulidad y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces, aunque estaba Jesús en un lugar, aunque se hablaba de Jesús en aquel lugar, no pudo hacer muchos milagros. ¿Y qué fue lo que impidió el mover de los milagros? ¿Qué fue lo que los privó de ver la gloria de Dios? La falta de fe. Entonces, ¿por qué muchas veces no veo la gloria de Dios en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, en lo que hago? Es porque muchas veces me falta fe, me falta convicción, me falta seguridad. Necesito ser tratado. Y cuando la gente entiende que el problema es la falta de fe, y no estoy hablando solo de obediencia, estoy hablando de confiar en la persona de Dios, que es todo lo que se dañó en el huerto. Entonces los discípulos llegaron y le dijeron, hubo uno que le dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Se vale decirle al Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Otros llegaron y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Entonces, en ti está el Señor. Tú has sido habilitado para grandes cosas. Pero ¿qué es lo que va a producir ese mover, esa manifestación gloriosa? Tu fe. Y si sientes que no tienes, levanta tu mano hoy y declara, Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Que yo pueda desarrollar la fe en todos los sentidos. Que yo pueda tener la fe como fruto. Que yo pueda tener la fe como don. Porque la fe aparece en la lista de los frutos del Espíritu, del fruto del Espíritu. Pero también aparece entre los dones. La primera es aquella que te permite conectar con Dios como fruto. Y como don es aquella fe que te permite creer por otros, que te permite activar los milagros, que te permite decirle a los cojos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Entonces hay lugares donde estuvo Jesús y no hubo muchos milagros. Así también puede suceder en este tiempo. Quizás le entregaste tu corazón a Jesús. Quizás le has dicho, te abro mi corazón, haz lo que tengas que hacer. Y ya Jesús está en esa vida, en ese lugar. Y lo que falta es que sea derribada, que sean derribados algunos niveles de incredulidad. Algunas dimensiones de incredulidad en que se mueve la gente. Hay gente que cree en Dios, pero le cuesta creerle a Dios. Hay gente que cree que Dios existe, pero Dios le ha dicho que va a hacer ciertas cosas con ellos y la impaciencia los ha derribado y se han adelantado. Abraham creía en Dios, pero en algún momento le dio por ayudar a Dios. ¿Se acuerda? Y agarró a la señora Agar y se la sentó en las piernas y trató de ayudar a Dios. ¿Y eso qué trajo? Problemas. ¿Y eso qué trajo? Conflicto. Hasta el sol
de hoy. Entonces, en cambio, donde había gente que se metía por el techo, mire estos lugares, estaba Jesús en algunos lugares, pero las historias cuentan que hubo unos que se metieron por el techo. Otro se subió a una mata. Otra se metió entre la multitud y le agarró el manto. Porque cuando la unción y la fe se complementan, suceden cosas maravillosas. Hasta el reino de los cielos es conmovido cuando hay fe. Alerta con eso. Consígase a alguien y dígale: no te duermas, no te duermas. Vea la diferencia ahora. Estaba Jesús, pero había gente metiéndose por el techo. Había gente agarrándole el manto. Había gente haciendo cosas. Y no eran solamente judíos. Cuenta la historia de un romano, un centurión, que él tenía a alguien enfermo. ¿Se acuerdan de ese? Y va donde Jesús y le dice: mi siervo. Ahora andan diciendo por ahí que eran homosexuales y que por eso no era digno de que entrara bajo su techo. Dios mío, no diga lo que la Biblia no dice. Confórmese con lo que la Biblia dice. Y entonces dice que el hombre le dijo a Jesús: mi siervo está enfermo, a que le sane. Y entonces el hombre mandó una embajada diciéndole: mira, vale, no soy digno. Yo soy un hombre de autoridad. A este le digo ven y viene. Al otro le digo ve y va. No soy digno de que entre bajo mi techo. ¿Qué había ahí? Convicción de pecado. Este hombre estaba convencido de que era pecador, pero también estaba convencido de que Jesús era la salvación. Dos elementos claves en la vida de personas que van a ver el poder de Dios: convicción de pecado y convicción de que Jesús es la salvación. Y dice que cuando le dijo: solo di la palabra y el siervo sanará. Y la historia dice que Jesús se asombró. La fe de esta persona no solamente produjo resultados en lo natural, sino que también en el reino de los cielos hubo asombro. Cuando te atreves a creerle a Dios, ves su gloria, ves su poder, ves manifestaciones sobrenaturales. ¿Alguien cree eso en este lugar? ¿Alguien cree eso en este lugar? Por eso es que la canción dice: si puedes creer. ¿Qué más dice? Cadenas caerán. Su poder, su poder. Si puedes creer, su gloria verá. Necesitamos creer. Dios ha puesto la fe como requisito. Las bendiciones de Dios vienen envueltas en piel de camello muchas veces. Pero cuando tú crees, esa piel es quitada y ves los tesoros que Dios ha preparado para ti. Entonces podemos decir que la fe provoca, que la fe excita la unción. Así como era puesto el aceite, era frotado sobre aquella persona. En este tiempo la fe activa los milagros. Iglesia del Señor, nos entretenemos con las historias muchas veces. No, que Abraham hizo, que Moisés hizo. Nos entretenemos con las historias. Nos entretenemos con los nombres de algunos personajes: Débora, Esther, Ruth, Noemí. Y se nos olvida que la unción del Santo está en nosotros. Y que las cosas que Dios hizo con aquellas mujeres solo son una referencia de lo que Dios quiere hacer contigo. Porque si el pacto pasado tuvo gloria, este pacto tiene una promesa de mayor gloria.
Y si Dios hizo cosas con Débora, con Esther, con Ruth, con Moisés, contigo va a hacer cosas mayores. Es su promesa. No son mis inventos. No es una falacia. No es para enamorarte, para que te quedes aquí y sigas toda la vida igual. Es una promesa de Dios que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin. Es una promesa de Dios que cosas mayores a las que Él hizo, tú harás. Pero ¿qué necesitamos? Fe. En todos los sentidos. La palabra fe es muy amplia. Y necesitamos ir a nuevos niveles de comprensión de la fe para poder ver mayores milagros, mayores promesas. ¿Alguien puede declarar en esta tarde: la unción está en mí? La unción pudre los yugos. ¿Alguien puede decirle hoy al Señor: Señor, activa la fe en mí? Como fruto, como don. Iglesia del Señor, la unción no obedece a una persona. La unción es una persona. Yo puedo llegar a creer que como tengo fe voy a hacer lo que quiero, lo que me da la gana, y que voy a tener todo lo que se me ocurra. La unción no obedece a una persona, es una persona. Y esa persona es Jesús. Alguien lo dijo así: no recibí porque pedí mal, pedí para vuestros deleites, y por eso no reciben. Pero cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad del Padre, cuando nuestro espíritu se alinea con el Espíritu Santo y comenzamos a ver lo que Él ve y a querer lo que Él quiere y a oír lo que Él oye, entonces vemos su gloria, vemos su poder. Eso es lo que hace la fe. Confía en Dios, descansa en Él, en que Él tiene planes de bien y no de mal. Necesitamos, amigo que nos ves desde casa, desde el interior del país, necesitamos conciencia de lo que portamos y de lo que necesitamos. Cuando en mí hay una conciencia de que soy portador de la unción y que de lo que necesito es más fe, se complementa y vemos la gloria de Dios. ¿Qué tal si estás sobre tus pies en esta tarde? Dios de los cielos, creemos en ti, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón a tu poder, a tu palabra, Señor. Hoy reconocemos que somos portadores, Señor, de tu presencia, de tu espíritu, de tu unción. Y de que necesitamos fe, Señor. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción.
Dios quiere quitar yugos de enfermedad, iglesia. Yugos de preocupación. Yugos que no son el de Cristo. Aleluya. Dios quiere quitarlos.